Muy buenos días, nos encontramos en tu programa Andina al Día, hoy lunes 6 de marzo de 2023. Te saluda Iván Calderón, como todas las semanas, iniciando con toda nuestra programación este lunes 6 de marzo. Bien, para no dilatar más el tiempo, vamos a hablar acerca de un tema también muy importante, que es acerca para las personas que ya tienen o están por cumplir los 50 años. Para hablar acerca de este tema, está con nosotros en el programa el señor Joaquín Rey, quien es asesor de políticas públicas de la Asociación de AFP, quien se encuentra ya en el programa. Bienvenido a nuestro programa. Iván, es un gusto saludarte y a todos los que nos siguen. Quedo a disposición para tocar este tema. Muchas gracias nuevamente por brindarnos un valioso tiempo para poder hablar acerca de este tema. Y queremos iniciar con una primera pregunta sobre en qué consiste este régimen de jubilación anticipada a las personas que ya tienen 50 años. Sí, cómo no. Bueno, hay que recordar primero la función del sistema previsional. El sistema previsional aquí y en todo el mundo tiene por finalidad garantizar un flujo de ingresos luego de nuestra acción, cuando nos retiramos, ¿no? Y lo que se hace en Perú y en todo el mundo, como repito, es a lo largo de nuestra vida laboral ir de un porcentaje de nuestro sueldo a ese ahorro futuro. Y lo que hace el sistema privado, en este caso las AFPs, es invertir ese dinero para asegurar una rentabilidad de largo plazo, cosa que al momento de la jubilación ese dinero haya crecido y uno pueda acceder a un tipo de ingreso que le permita, en la medida de lo posible, mantener el nivel de vida que tenía durante el momento. Es muy importante tener estos sistemas porque de lo contrario, lo que suele pasar en los casos en los que los ciudadanos no acceden a un sistema de jubilación es que de consumo y su calidad de vida se ve sustancialmente reducida cuando llegan a los 65 años. Entonces, en el escenario normal, el escenario, digamos, ideal, uno debe retirarse a los 65 años, debe aportar hasta la jubilación. En el caso de Perú, 65 años, en otros casos, en otros países es más, en otros es un poco menos, pero en Perú es 65 años. No obstante, existe, como bien hablas tú, Iván, una modalidad de jubilación anticipada que se puede activar a los 50 años. Ahora, hay una serie de requisitos para que un afiliado al sistema privado de pensiones pueda acceder a una jubilación anticipada. El primero de ellos, por supuesto, es la edad, contar con los 50 años que yo mencionaba. Pero hay un segundo elemento que es muy importante y cuyo propósito es salvaguardar el propósito del sistema previsional, tener una calidad de vida. Y es que al momento de la jubilación, si es que uno tiene más años para acceder a este beneficio, pueda acceder con el monto acumulado en su cuenta a una pensión que sea igual o superior al 40% del promedio de las remuneraciones que ha percibido en los últimos 120 meses. Lo explico nuevamente porque sé que puede ser complejo. ¿Qué significa? Que si uno tiene más de 50 años, quiere acceder al régimen de jubilación anticipada, el primer requisito tiene que cumplir es verificar con su AFP si es que el fondo de capitalización que ha acumulado en su cuenta individual al momento de hacer esta solicitud le va a permitir tener una pensión que sea por lo menos el 40% del sueldo que ha percibido en los 10 últimos años de vida laboral, ¿no es cierto? Descontando gratificaciones. Si es que uno, al momento de hacer esta solicitud, no llega a ese monto mínimo, va a tener que esperar más y acumular un poco más, ¿no? Y el objeto de esto es proteger precisamente la jubilación, buscar que el fondo al que exceda este afiliado que aspira al REJA le permita tener un estándar de vida que no sea tan significativamente menor al que tenía antes de retirarse. Entonces, ese es el requisito fundamental, pero por supuesto, cada debe ir a AFP y evaluar si que cumple con hitos. El de la edad, básicamente, y el de el volumen del fondo.
¿no es cierto? Entonces, señor Rey, entonces estos, perdón que lo cortes, estos son los requisitos indispensables, ¿no? 50 años y los 120 meses de aportaciones y que representen el 40%. Que el fondo acumulado a lo largo de su vida laboral, FP, le permita acceder a una pensión que sea por lo menos equivalente al 40% del sueldo que ha recibido en promedio en los últimos 10 años. Ese es el requisito. Uno hace un cálculo, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula la pensión en el sistema privado? Uno acumula un fondo y al momento de la jubilación se toma ese fondo y se calcula la pensión que le correspondería dado ese fondo que ha acumulado en su cuenta individual de capitalización, ¿correcto? Entonces, en el caso del REJA, lo que se hace para evaluar la solicitud es que hagamos este cálculo y que la pensión que nos arroje este cálculo sea cuando menos equivalente al 40% del sueldo que ha recibido en los últimos 10 años, ¿no es cierto? Lo que se busca es que no sea un sueldo tanto menor que el sueldo al que uno ha estado acostumbrado en la última década de vida laboral. Por eso este requisito de por lo menos el 40% del promedio del sueldo que ha tenido es el que debiera alcanzarse con el fondito que uno ha ido acumulando. Si es que no le da todavía, uno va a tener que acumular unos años más hasta que pueda llegar. Recordemos que uno a los 50 años tenga que acceder al REJA, lo puede hacer a partir de los 50 y hasta los 65, que ya es la edad regular de jubilación en la que puede acceder como cualquier otro a retirar pues su pensión y acceder a una pensión mensual o a las alternativas que hay actualmente, ¿no? O sea, no habría ningún problema que, como usted dice, si es que la persona que quiere solicitar esta jubilación anticipada todavía no cumple a los 50 años con estos requisitos y le falta un año, año y medio, al año y medio puede gestionar todo este tema de su jubilación sin ningún problema. Es de los 50 años en adelante, es de los 50 años en adelante. Eso es lo que dice la norma y bueno, cuando llega a esta edad, puede, al igual que en el caso de la jubilación regular, puede acceder a una pensión o alternativamente puede tener la opción de al 95% y el restante se destina para salud. Igual lo que sea, siempre, porque eso tiene que ver con el propósito del final, es ir lo más a la vida laboral al retiro. A los 65 años es lo que dispone la ley porque eso va a permitir que acumule un mayor fondo. Y eso es lo fundamental que tenemos que buscar. Y además acceder a una pensión, ¿no es cierto?, que le permita mantener un nivel de vida. Esa es la idea fundamental. Y también es importante, Iván, mencionar que si bien existe este mecanismo, en el sistema previsional actual tenemos que hacer una serie de reformas para que la jubilación, así como existe el régimen regular de jubilación, llegue a más peruanos. Eso es un reto enorme que tenemos como país porque sabemos que hoy solamente al menos 3 de cada 10 trabajadores van a poder llegar a una pensión, porque en el Perú hay una realidad y es que la mayoría de trabajadores son informales y no aportan a un sistema de pensiones público o el privado, ¿no es cierto? Y es por eso que los problemas de nuestro sistema previsional requieren una reforma integral, no pequeñas soluciones. Y es en ese sentido que la Asociación de AFPs ha presentado recientemente una propuesta de reforma integral del sistema, que tiene que ser la prioridad de nuestro debate previsional hoy en día. Y en esa propuesta lo que se busca es incrementar la cobertura, que más peruanos puedan acceder a una jubilación, ya sea que estén en la ONP, en la AFP o que sean actualmente independientes y no un sistema. Lo que se incluirá a más peruanos y garantizar mayores niveles de pensión. Y yo quisiera brevemente contar qué se está proponiendo en esta reforma. Solamente 3 ideas muy rápidas. Lo primero es acceder a una pensión mínima para todos los cotizantes al sistema privado de pensiones que llegan a un mínimo de 10 años de aporte y que se escalonara si uno aporta más años. Esa es una primera idea. La segunda idea es promover mayor competencia en el sistema privado de pensiones. Para eso hay que invitar que otros actores, gestores de fondos, puedan entrar al mercado y ofrecer productos previsionales siempre y cuando estén sujetos a las mismas normas que las AFPs. Es decir, patrimonios separados, que la AFP tiene un patrimonio y el afiliado otro, cosa que de ninguna manera el patrimonio del afiliado esté en riesgo con la AFP.
y además que los fondos sean intangibles, que uno no pueda retirarlos antes de la jubilación. Ese es un segundo tema. Y un tercer tema, que es un tema integral del sistema previsional, es que todos tenemos gradualmente a un sistema de cuentas individuales de capitalización. Es decir, ir a lo que es la tendencia mundial, porque los sistemas de reparto como la ONP, donde todos aportan un pozo común y luego la pensión se saca de ese pozo, están en problemas muy grandes de sostenibilidad. Por eso aquí el sistema de capitalización individual, que es donde cada quien tiene una cuenta y cada quien aporta a su cuenta y es su cuenta y es su dinero que va creciendo a través del tiempo que uno saca su jubilación de esa cuenta. Tenemos que ir gradualmente a ese sistema, tanto informales, sector privado que ya lo tiene, el sistema privado ONP, y para ayudar a los independientes que hoy día no tienen una cuenta y no tienen un hábito previsional, hay algunas ideas muy interesantes que rápidamente te cuento. Lo primero es un capital semilla, que es que todo nacido en Perú tenga un pequeño monto que se le deposite en su cuenta que vaya adquiriendo a través del tiempo, cosa que a los 65 años ya tiene un pequeño fondo que le permite acceder a una jubilación. Segundo, contribuciones equiparadas. Por cada sol aportado por un independiente y un informal, el Estado ponga un sol más como premio al trabajo y para lograr que el fondo vaya creciendo. Y tercero, el 1% de devolución del IGB, y este es un punto fundamental de la propuesta de reforma que tenemos que posicionar. Lo que estamos proponiendo, que también es una modalidad que se explora en otros países, es que parte del IGB que uno paga, que incluso lo pagan los informales independientes cada vez que uno hace una compra en un establecimiento, ese 1% vaya directamente a tu cuenta individual de capitalización y vaya creciendo ese fondo a través del tiempo y te permita acceder a una pensión. Con estas tres ideas que te he comentado, Iván, lo que se busca es incluir a más peruanos en el sistema previsional y que muchos más tengamos una jubilación adecuada cuando dejemos de trabajar. Es posible, está en la cancha ahora del Ejecutivo, del Congreso, plantear una propuesta de reforma, pero ya está hecha esta iniciativa y que esperemos sea tomada en el debate. Así es, siempre es importante hacer estas reformas, como usted lo ha mencionado, para que más peruanos pues tengan una jubilación digna y puedan proseguir con sus ideas, planes o lo que deseen luego de seguir, de terminar el vínculo laboral. Señor Rey, yo quería saber también, debido a diversas situaciones, al panorama también de las AFP, que algunos peruanos tienen desconfianza y a veces tienen otra opción en salud. ¿Cuál es actualmente el número de aportantes a las AFP en ese momento? Bueno, el sistema privado de pensiones tiene unos 8 millones de afiliados, pero lo que sucede es que usualmente no todos están aportando permanentemente, porque la naturaleza del sistema laboral peruano y del laboral es que hay muchos trabajadores que transitan entre la formalidad y la informalidad, o transitan entre regímenes de dependencia laboral, o sea que están en una planilla y luego son independientes. Y en el caso peruano, y esto es uno de los retos que tenemos que abordar en la reforma previsional, los informales independientes no están incluidos. No hay un sistema previsional que realmente los acoja, los incorpore y les permita ahorrar para su jubilación. Entonces, por más que hay un buen número de afiliados, lo que tenemos que buscar es que todos esos afiliados aporten a lo largo de toda su vida laboral, ¿no? O sea, que no solamente sea durante periodos de tiempo acotados a lo largo de toda su vida profesional, sino que siempre hayan aportes. Y que no solamente sean cuando uno esté en planilla, sino cuando uno sea un independiente, por ejemplo, ¿no es cierto? Actualmente el sistema previsional privado ofrece la modalidad de aportes voluntarios, ¿no es cierto? Que es algo que puede hacer cualquier independiente que no esté ahorita en planilla, pero que disponga de un saldo a fin de mes y que quiera destinarlo a su jubilación. Existen los aportes independientes con fin previsional y sin fin previsional, que puede hacer cualquiera que trabaje, no hay mayores requisitos para eso, en cualquier momento de su vida laboral. En el caso de los aportes con fin previsional, no retirarse ni un sol hasta el momento de la jubilación, y en los aportes voluntarios sin fin previsional, eso es más como un vehículo de ahorro de poco más corto plazo, que uno puede disponer de monto incluso antes de la jubilación. Pero lo importante es pensar en la jubilación. Por eso siempre hay que motivar los aportes previsionales.
obligatorios, incluso los voluntarios, para aquellos que dispongan de un mayor excedente y quieran asegurar una mejor pensión. Pensar en la jubilación ya es algo que quizás muchos jóvenes no piensan o no visualizan, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, pues hay otras prioridades quizás y es importante también empezar a ver acerca del tema de la jubilación. Y hablaba usted acerca de los aportes voluntarios. ¿Esto ingresaría en esta jubilación anticipada de los 50 años? Sí, correcto. Todo lo que uno haya aportado a su cuenta, ya sea por aporte voluntario o aporte obligatorio, finalmente se suma en esa cuenta individual de capitalización, ¿no? Entonces, es un fondo que va creciendo a través del tiempo. Mientras uno más aporte, evidentemente el fondo va a crecer. Y al momento que uno acceda, ya sea al régimen de jubilación regular a los 65 años o al REJA, que es la jubilación anticipada, esos aportes voluntarios claramente van a ir a financiar esa pensión y van a ser también utilizados para el cálculo de este umbral que yo le comentaba, ¿no? Que el monto que uno tenga tiene que permitir una pensión igual o superior al 40%, ¿no es cierto? Solamente hay un pequeño detalle sobre el tema del REJA. En el caso de los aportes voluntarios, solamente se van a pagar aquellos que no excedan el 20% del total que hay en el monto, ¿no es cierto? Los aportes voluntarios que se vayan acumulando serán considerados en la medida en que no superen el 20% del fondo total que hay en la cuenta individual. Por lo general, los aportes están por debajo de ese umbral, de modo que sí son totalmente incorporados para la jubilación. Le agradecemos bastante toda la información que nos ha brindado, señor Rey. Y solamente ya para terminar, ¿cuál sería la pensión mínima que podría recibir una persona que quiere o busca esta jubilación anticipada de 50 años con todas las características que usted ha mencionado? Sí, ahí es importante decir que en el sistema privado la pensión se calcula como función de los aportes que se han hecho y la rentabilidad que se ha obtenido. Es decir, depende del esfuerzo individual, ¿no es cierto? Entonces, actualmente no existe una pensión mínima como que podamos dar un número, sino todo lo que uno aporte más toda la rentabilidad se irá a la pensión. Entonces, parte de lo que estamos proponiendo en la reforma que comentaba antes es que sí existe una pensión mínima para que uno sepa que si aporta un número de años mayor a 10, de todas maneras va a tener cierto monto, es decir, le va a dar una cierta ley. Pero lo que sí te puedo comentar, Iván, es que en el sistema privado la pensión promedio más que duplica la pensión promedio del sistema público de la ONP, ¿no? De modo que es siempre una pensión más importante, tiene rentabilidades que han sido las más altas del mercado en las últimas 3 décadas. Perfecto. Desde que se creó el sistema, está cumpliendo 30 años este año ya, la rentabilidad promedio ha sido superior al 100%. Es decir, no hay ningún instrumento de ahorro, ya sea un depósito a plazos, una caja municipal, que dé esa rentabilidad con los muy bajos niveles de riesgo que ha tenido el sistema privado de pensiones, ¿no? Por eso es un excelente para ahorrar para la vejez y lo que tenemos que hacer es que más peruanos la usen. Perfecto. Muchas gracias, señor Joaquín Rey, asesor de políticas públicas de la asociación AFP, quien estuvo con nosotros en el programa Andina al Día. Muchas gracias por toda la información brindada. Hasta otro momento. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos que registrar también todos nuestros reporteros y videoreporteros están en el lugar de los hechos. La agencia de noticias siempre está con las últimas informaciones a nivel nacional y en este momento se está registrando un incendio de... En Matute, en La Victoria. Tenemos en este momento las imágenes que nos brindan. Dice que están cerca de 10 unidades de bomberos se encuentran en el lugar del incendio. Esto está ubicado en el jirón Aptao 831 y los bomberos están tratando de controlar el siniestro. Al parecer, según las últimas informaciones, se habría originado por la explosión de un balón de gas. Estamos en este momento con las imágenes en vivo y en directo del incendio que se está registrando cerca al estadio de Matute en La Victoria, exactamente en el jirón Aptao cuadra 8. Atención, por favor, a todas las personas que quizás están circulando por ahí, traten de buscar otras vías alternas para poder movilizarse y evitar... ¡Camión Santolaya!
el tránsito se quemó el camión, congestione en ese lugar. Es que el camión hay otro adentro parqueado. En los alrededores, lo más importante es proteger a nuestras familias, a las familias que se encuentran en los alrededores y también a las personas que están también a inmediaciones de este lugar, ponerse a buen recaudo, no acercarse, evitar, por favor, congestionar, porque los bomberos necesitan tener el espacio adecuado para poder controlar el incendio, llegar y tener todas los cuidados respectivos de que no esto se incremente. 10 unidades de bomberos nos informan nuestros reporteros de la Agencia de Noticias Andinas que se encuentran en ese momento en el local del incendio ubicado en el Jirón Actao Cuadra 8, en La Victoria, cerca al estadio de Matute. Estas son las imágenes en vivo. Queremos invocar nuevamente, por favor, a las personas que se movilizan en auto o en transporte, que tomen las previsiones del caso, que en este lugar se ha restringido el acceso vehicular y también a las familias, evitar acercarnos a este lugar para poder dejar que los bomberos puedan realizar su trabajo. Nosotros seguiremos informando en el programa Andina al Día en cualquier momento. Seguimos luego de una breve pausa.